Somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre el cólico nefrítico. Bueno, el cólico nefrítico es un dolor intenso, descrito por los que lo sufren como uno de los más intensos que una persona puede padecer. Afortunadamente, este cólico nefrítico es más común en la población adulta. En la edad pediátrica está súper limitada. Los estudios hablan más de que casi exclusiva en niños mayores y adolescentes. Es un cuadro de mucha frecuencia en nuestro medio. La definición del cólico nefrítico se conoce como es un dolor originado en la ureter que tiene un comienzo brusco de una gran intensidad que va a estar localizado en la fosa lumbar y va a irradiar a flanco, fosa ilíaca, hipogástrico y genitales. Correcto. Se inicia en la fosa lumbar, se irradia a flanco, hipogástrico, fosa ilíaca derecha o izquierda, y las genitales, sí. Correcto. Testículos, labios mayores. Siga. Bueno, en lo que es la etiología, en la mayoría de los casos, casi el 90%, va asociado a litiasis urinaria por piedras o cálculos renales en las vías urinarias y en otras ocasiones a causas producidas en el interior del uréter, como pueden ser coágulos, material purulento, tumores, estenosis, malformaciones y procesos infecciosos. Y en el 5 al 10% de los casos, debido a alteraciones en las vías urinarias no litiásicas, como síndrome de la unión pielo-ureteral, presencia de coágulos por tumoraciones renales, necrosis papilar y por procesos neoplásicos uroteliales. Bueno, otras causas menos frecuentes vamos a tener por enfermedades intestinales, apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, enfermedades vasculares como aneurismas aórticos y otras enfermedades como enfermedades ginecológicas por cáncer o complicaciones postquirúrgicas. Lo que es la fisiopatología, el eje fisiopatológico central del cólico nefrítico depende de una obstrucción aguda que va a tener un brusco aumento de la presión intraluminal. Va a ser esta obstrucción puede ser parcial o completa de la vía excretora urinaria secundaria en la mayor parte de las ocasiones, a la impactación de un cálculo que migra caudalmente a través del uréter en más del 90% de los casos. Este estancamiento litiásico está facilitado por angulaciones y estrechamientos fisiológicos del uréter situados a nivel del cruce de los vasos ilíacos, del área del ligamento ancho de las mujeres o del conducto deferente en los varones. Y en la zona señale, por favor, utilice el dibujo, doctora, tenga en cuenta. Tiene el dibujo, señálelo, por favor. Se me queda la pantalla así. Otra cosa. Ahí tiene un cálculo del izquierdo, bajando. Sí, la desembocarradora del uréter. Ajá. O sea, aquí ya hay un aumento de la... Repita, por favor, repita lo que estaba diciendo. A ver, todo el ejercicio patológico. Sí. Ya. Es un aumento, es una obstrucción, ¿sí se ve? Una obstrucción aguda que va a ser causada por un aumento brusco de la presión intraluminal. Puede ser parcial o completa, aquí está el aumento de las paredes, lo que va a causar en la mayor parte de las ocasiones una impactación del cálculo que está aquí, que va a migrar caudalmente a través del uréter. ¿Ya? Y aquí, cuando ya está aquí, lo que va a pasar es que va a causar un espasmo del músculo liso del uréter y va a comenzar y va a tener lo que es
Cuando ya se contrae la pared, va a llegar todo esto a los impulsos nerviosos que generan y va a terminar con el dolor que va a causar en lo que es la parte del dolor que va a tener el cruce de los vasos ilíacos y el ligamento ancho en las mujeres y el conducto deferente en los varones. Ok, entonces el usuario como que se acoda, como que hace una curva. Entonces ahí ocurre la impactación de la piedra, ¿no? De la litiasis, del cálculo que está bajando del riñón hacia la vejiga. Entonces, ¿por qué se facilita el cólico fisiopatológicamente? Por las curvaturas y el acodamiento que sufren los uréteres en 3 lugares: en el cruce con los vasos ilíacos, en el ligamento ancho y en el conducto deferente en los ojos. En esas acodaduras del uréter se facilita la impactación del cálculo fisiopatológicamente. Síganlo. Continúe, doctora. Sí, un ratito, perfecto. Bueno, lo que es la distribución por hematomas del dolor renal, este va a ser el resultado convergente cuántico visceral de la información neuronal recibida de la médula espinal. Un poquito más claro y más fuerte, por favor, y más despacio. Es internet. Ya, a ver. La distribución por los hematomas del dolor renal, bueno, este va a ser un resultado de una convergente somática visceral de la información neuronal que va a ser recibida desde la médula espinal. Ya, ahí, esto es cuando ya llega el cálculo y va a ser un dolor que se puede percibir en cada órgano que comparte la inervación del tracto urinario. Bueno, en lo que es la clínica del paciente, la presentación clásica del cólico nefrítico es la de un dolor brusco, intenso y unilateral, referido a un flanco, con intervalos en los que se atenúa y también puede desaparecer. A veces da por momentos y ya vuelve con un inicio brusco y la persona mantiene este dolor intenso. También puede irradiarse homolateralmente a las regiones inguinales, genital e incluso al muslo. Este dolor se puede acompañar también de un cuadro vegetativo, palidez, sudoración, vómitos, y se lo va a localizar en el fosa lumbar, ángulo costovertebral y en el margen inferior de la dorsal costilla. Al examen físico, el paciente suele estar angustiado, agitado y incapaz de permanecer quieto por el mismo dolor que el cálculo le está causando. Ya, entonces se define como el dolor más fuerte que puede soportar el ser humano. Retroceda. El dolor más fuerte que puede soportar el ser humano y que no tiene calma, no tiene sosiego. El paciente está inquieto, se levanta, se sienta, se agarra a la fosa lumbar. La facies es de sufrimiento, una facies de angustia, la cara, y no encuentra tranquilidad en su cama al acostarse, no encuentra una posición que se acomode y que le alivie, ¿no? Entonces, no tiene sosiego, no tiene calma, y solo calma cuando usted le administra analgésicos, no tanto por vía oral, sino intravenosamente para calmar el dolor y que vaya pues encontrando el paciente un alivio. El dolor más intenso, lo define como el dolor más intenso que el hombre puede soportar y no tiene calma, no tiene sosiego. Continúa. Bueno, hay diferentes definiciones del dolor a donde se encuentra el cálculo. Si el cálculo se encuentra en la porción superior al uréter,
el dolor se va a irradiar al testículo, ya que la inervación de ese órgano es similar a la del riñón. Ya, si el cálculo se encuentra en la porción media del uréter derecho... A ver, más despacio, señora doctora, más despacio. Repita, por favor. Bueno. Más despacio, usted está dando la clase. El cálculo se encuentra en la pelvis, en el uréter. No, si el cálculo se encuentra en la porción superior del uréter, el dolor se irradia al testículo, ya que la inervación de ese órgano es similar a la del riñón. Si el cálculo se encuentra en la porción media del uréter derecho, el dolor va a irradiar al... ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué dice que la inervación es igual a la del testículo? ¿Por qué? ¿Qué nervio sería ahí? Nosotros lo vimos en la clase pasada. O no lo vimos en la clase pasada, pero sí lo hemos mencionado. ¿Qué nervio tiene una rama abdominal y una rama genital? El nervio abdomino genital, ¿no? Mayor y menor. Es una rama cerca de ahí, en esa zona, y la otra rama se va al testículo. Los nervios abdominos genitales. Bueno, continúe. Bueno, si el cálculo se encuentra en la porción media del uréter derecho, el dolor va a irradiar al punto de McBurney, que va a hacer la similitud a una apendicitis. Correcto. Es muy importante eso que dijo la doctora ahorita. Un cálculo en la zona media del uréter es fácilmente, se confunde fácilmente con una apendicitis. Porque la apendicitis, la punta del apéndice puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, puede estar hacia los lados, o puede estar hacia atrás del ciego, ¿no? Entonces, usted aprieta, le hace el punto de McBurney, lo presiona a la exploración física y el paciente salta del dolor. Lo mismo pasa en una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, y como los glóbulos, la diferencia está, por eso siempre se manda un examen de orina como diagnóstico diferencial de una apendicitis. Manda un hemograma y un examen de orina, aparte de la ecografía. El hemograma que indica la apendicitis tiene que estar elevada, pues, ¿no? Hay una leucocitosis con aumento de segmentados, que también puede darse en un cálculo, una litiasis. También puede darse un aumento de glóbulos blancos con segmentados, pero se da más en la apendicitis. La diferencia está en que en la apendicitis no aparece hematuria, en cambio en una litiasis sí. Hay presencia de sangre, 2 cruces, hay presencia de hematíes en orina, y eso a usted le da la pauta para sospechar que puede ser una litiasis, lo que se comprueba con una buena ecografía. Con la ecografía le mide el diámetro del apéndice, le dice, no, es un apéndice, el calibre está normal, y le puede detectar el cálculo también con una buena ecografía. Entonces, es muy importante, muy presente, por eso en una apendicitis se hacen los exámenes, se hace la ecografía, y el tercer paso es la observación. Hay que observar al paciente, no dar ningún tipo de analgésico, hay que observar la evolución de la enfermedad y observar al paciente por un par de horas mínimo para hacer un diagnóstico correcto, para no operar por gusto cuando abren el apéndice está normal y ha sido una litiasis, un cálculo. Entonces, tiene que tener presente el diagnóstico diferencial: dolor en fosa ilíaca derecha, puede ser apendicitis, litiasis, como también puede ser en las mujeres una inflamación de ovario, un dolor premenstrual o menstrual, y también puede ser inclusive un dolor intestinal. Una tifoidea puede causar un dolor en fosa ilíaca derecha a la palpación, sino que en la tifoidea encontramos el signo, hay un signo, un borborismo, que no existe en apendicitis ni en la litiasis. Entonces, todos esos
esos diagnósticos diferenciales tienen que tener presentes en un dolor en esa zona, en fosa ilíaca derecha. Cálculo, apendicitis, tifoidea o paratifoidea, y en las mujeres un problema ovárico o un dolor menstrual. Continúe. Bueno, si el cálculo se encuentra en el lado izquierdo, este va a tender a aparecer una diverticulitis u otras enfermedades del colon descendente o sigma. Y si el cálculo se encuentra ya cerca de la vejiga, esta inflamación y edema que va a causar en el orificio ureteral va a aparecer síntomas de irritabilidad vesical, polatiuria y tenesmo. Bueno. Polatiuria muchas veces, correcto. Muchas veces ganas de ir al baño, muchas veces, y el tenesmo como que usted va y cuando quiere hacer evacuar la orina es poquito, ¿no? Son síntomas urinarios. Continúe. Bueno, lo que es el paciente ya lo había dicho antes, el paciente va a presentarse agitado, buscando una posición antiálgica imposible de encontrar. El paciente va a tratar de acomodarse y poder disminuir el dolor, pero va a ser imposible para él. Se va a mantener sujetado la que es la fosa renal, va a presentarse con palidez, sudoración, vómito, taquicardia, náuseas, constipación, hematuria, disuria, polatiuria, tenesmo y tenesmo vesical. Ya, el vómito es en una etapa más avanzada del dolor, pero en una etapa inicial el paciente fases de angustia, ¿no? El dolor no calma ni por un segundo, no calma. Busca una posición antiálgica. ¿Qué es una posición antiálgica? Una posición que le calme, que le alivie el dolor, pero no la encuentra. No la encuentra por ningún lado. Se pone de un lado, se pone del otro, se adopta la posición fetal, no la encuentra, pone en posición de cúbito supino, de cúbito prono, lateral, no la encuentra. Entonces el paciente se desespera, se pone pálido, comienza a sudar, taquicárdico, y es fácil en términos, ya cuando usted tiene experiencia en un área de emergencia, que es muy común aquí en nuestro medio, es fácil diagnosticar un cólico renal porque viene de la fosa lumbar. El paciente se agarra a la fosa lumbar con las dos manos a veces y pide a gritos que lo ayuden, que le calmen el dolor. Entonces, en nuestro medio es muy común porque se dice que nuestra agua tiene muchos minerales, mucho calcio, y pues además el abuso del agua mineral, también el manavita consume mucha leche y sus derivados, el queso, la leche, el yogur, la cuajada, la mantequilla blanca, todo eso tiene calcio y pues aumenta la producción de litiasis a nivel renal, ¿no? Entonces, en nuestro medio es muy común. De hecho, yo he tenido cálculos, mi esposa tuvo cálculos, y es un problema angustioso porque usted, así sea de noche, de madrugada, tiene que salir corriendo a la emergencia de un hospital o de una clínica a que le inyecten en la vena un analgésico. Ya vamos a ver el tratamiento de emergencia y el tratamiento ambulatorio. Continúe. Bueno, en lo que es el manejo del el paciente, como dijo el doctor, se va a tratar de manera ambulatoria, va a tener sensibilidad a la palpación flanco y fosa ilíaca y va a tener suave percusión renal del lado del efecto va a ser positivo. Bueno, a diferencia de... Afecto no es efecto, no. Efecto, ajá. Ya. Bueno, los cólicos nefríticos, como ya les dije, se van a tratar de una forma ambulatoria y donde habitualmente no se va a investigar una causa implicada en la litiasis. Lo infrecuente de su presentación es en la población infantil y se aconseja cuanto menos su manejo hospitalario.
y un estudio nefrológico exhaustivo encaminado a detectar los factores que dieron para la aparición de los cálculos urinarios. Correcto. O sea, se trata de forma ambulatoria una vez que le ha calmado el dolor. Claro. El paciente, si usted le dice, si usted le dice, tómese una tableta de ketorolaco o diclofenaco, el paciente se la toma, pero el dolor le va a seguir, va a continuar. Tiene que usar la vía intravenosa. No hay otra vía. Inclusive la vía intramuscular no es, o sea, yo al menos no, en estos casos, la vía más rápida y la que le va a surtir efecto y el paciente va a sentir su alivio y usted va a quedar bien con su médico, es la vía intravenosa, señor. ¿No? Por lo general, en las áreas de emergencia se coloca una solución salina de 100 centímetros o de 250 con una ampolla de tramadol dentro del suero, que es un analgésico de acción central fuerte, una tramal de 200 y una ampollita de metoclopramida. Presidente, ¿está notando todo esto? Sí. Tratamiento de emergencia para un cólico renal. ¿Me escuchan? Pero ya estoy hablando. No sé. El tratamiento de emergencia para un cólico renal. Una vía. Tienen que ponerle una vía. Un suerito pequeñito de solución salina con una ampolla de tramadol de 200 miligramos y una ampolla de metoclopramida ahí adentro. Porque el tramadol tiene como efecto secundario que origina un vómito. Entonces tienen que ponerle una metoclopramida también ahí adentro. Y eso se pasa a goteo rápido, 30 gotas, 40 gotas. Y aparte de eso, también pueden usar, para asegurar el tratamiento, si el paciente está muy intenso, se le puede poner una ketorolaco de manera intravenosa por la manguerita del suelo. Entonces tienen que usar doble analgesia porque el paciente está desesperado. ¿Ya? Al mismo tiempo lo hidratan, le pasan la analgesia doble y posteriormente, ahí sí, ya una vez que el paciente está calmado, está sin dolor, lo mandan a la casa con un tratamiento por vía oral con diclofenaco. No usemos, los urólogos y todo el mundo no recomienda usar antiespasmódicos, porque eso evita que el cálculo baje, y lo que queremos es que el cálculo salga del organismo. Entonces solamente usamos analgésicos que no tengan antiespasmódicos, por ejemplo la Sertal, la bucapina. Si no tienen otra ampolla a la mano, o si se les han terminado las otras, pueden usarla porque no tienen más, pero se prefieren los analgésicos que no tengan antiespasmódicos. El tramadol, en una vía, el ketorolaco intravenoso y el diclofenaco después por vía ambulatoria vía oral, ¿no? Hay que ubicar el lugar donde está la piedra con una ecografía y después seguir con el tratamiento. También se le recomienda un antibiótico de vías urinarias como la ciprofloxacina porque los cálculos generan una infección en esa zona. Todo eso ya por vía ambulatoria, ¿no? Y controles seguidos, ¿no? Continúe. Doctor, ¿cuál es la presentación de la metoclopramida? La metoclopramida del Clopan, o el Metoclox. Metoclox es el nombre comercial. Metoclox. O Clopan es otro nombre comercial, o la piden simplemente con el nombre genérico y viene con el nombre genérico. Algunos laboratorios la venden con el nombre. Y en cuanto a los miligramos,
Viene en una sola presentación, la metoclopramida. Ah, ya. Ya, si ustedes ponen la ampolla de tramadol en la solución salina de 100 o de 200, son sueros pequeñitos, y se la ponen a la vena del paciente, les aseguro que ese paciente va a vomitar. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué vomita? Porque el tramadol provoca vómito. El tramadol provoca vómito. Acostúmbrense toda la vida que ustedes vayan a usar el tramadol, porque el tramadol es un buen analgésico de acción central, potente. Todo el tiempo que ustedes usen en su vida, en su carrera profesional, el tramadol tiene que ser mezclado con metoclopramida, porque si no ese paciente va a vomitar y la calidad de vida del paciente baja, el paciente se va a sentir mal, se va a deshidratar, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes previenen eso. Cuando usen tramadol en un suero, tienen de ley que ponerle una ampollita ahí adentro diluida de metoclopramida. Ya. ¿No? Correcto. ¿Y de ketorolaco sería la ampolla de 30 o de 60? De 60. Tienen que usar la dosis más fuerte, porque tienen que quedar bien con el paciente y asegurar la analgesia. Porque si no le van a decir, doctor, ya me puso todo eso y no me calma, no me pasa. El paciente se desespera porque es un dolor intenso. Un dolor intenso, se separa, se sienta, se acuesta, se vuelve a parar. Una cosa horrible. Entonces tienen que bloquear el dolor. Ya saben que es un cálculo que está bajando el riñón, especialmente los cálculos que están arriba, ¿no? Los cálculos que están acá abajo en el abdomen, en la fosa ilíaca derecha, ya les he dicho que esos cálculos no se les puede dar analgesia de entrada porque tienen que descartarse ¿una qué? Una apendicitis. Si el dolor es en fosa ilíaca derecha, no se puede poner ni tramadol, ni ketorolaco, ni diclofenac, porque tienen que descartar una apendicitis, ¿no? Tienen que hacer primero el examen de orina y el hemograma y la ecografía para ver cómo está el apéndice, cómo están los glóbulos blancos y cómo están los segmentados de los glóbulos blancos. ¿Ya? Si ya aparece en el examen de orina sangre, ahí sí pueden decir que es un cálculo y pueden ponerle ahí sí el tramadol, un metoclopramida, el ketorolaco intravenoso y usar analgesia. Pero mientras tanto, no. El dolor cuando está acá arriba en la fosa renal, que ya lo tienen bien identificado, ahí sí tienen que usar directamente, sin mayor pérdida de tiempo. Pero cuando el cálculo está acá abajo, al lado del apéndice, tienen que descartar primero que no es una apendicitis. Porque después al aplicar la analgesia, van a enmascarar el cuadro, van a parecer que no pasa nada y puede ser una apendicitis que está inflamándose y posteriormente perforándose con las consecuencias de una peritonitis. Entonces, es distinto el tratamiento de acuerdo a la ubicación del cálculo. Si es en la fosa renal, actúen directamente con la analgesia que les expliqué, pero si es acá abajo, en fosa ilíaca derecha, tiene que ser un tratamiento más conservador, más cauto, tienen que observar al paciente. Le pueden poner el suero, pero puro, para hidratarlo, ¿no? Pueden poner un suerito de hidratación mientras hacen los exámenes para que el paciente esté tranquilo. Y nada más hay que hacer rápido los exámenes y la ecografía para descartar una apendicitis. Continúa. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Sí se escucha. Ya, listo. Bien, con respecto a los exámenes complementarios, tenemos que el diagnóstico de un cólico nefrítico debe basarse siempre en una buena historia clínica y en la exploración del paciente, ya que pueden existir datos adicionales que nos sirvan para confirmar o descartar tal sospecha. Bien, en el examen general de orina vamos a encontrar una hematuria. Esta se va a presentar alrededor del 90% de los pacientes que presenten cólico nefrítico. También vamos a encontrar leucocituria, que esta va a ser una consecuencia de una reacción inflamatoria.
En la química sanguínea, a nivel del riñón, vamos a encontrar que la urea y la creatinina en la sangre van a estar normales, y en el urocultivo y el antibiograma, esta más se lo realiza para detectar posibles infecciones. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los estudios de imágenes, tenemos que siempre debe considerarse la realización de una radiografía simple de abdomen y de una ecografía abdominopélvica para tratar de detectar un cálculo subyacente o algún signo indirecto del mismo. Bien, tenemos la radiografía simple de abdomen, que nos va a permitir detectar cálculos ureterales. También nos permite ver cálculos a partir de 2 milímetros de diámetro si son de calcio. Tenemos la ecografía abdominal. Esta es menos sensible que la radiografía de abdomen y esta nos permite detectar signos obstructivos indirectos. Y por último tenemos la tomografía helicoidal sin contraste, que esta nos permite localizar cálculos radiotransparentes minúsculos a cualquier nivel de la vía urinaria y múltiples signos de obstrucción. Esta exploración no dura más allá de 5 minutos. Esta tiene un mejor diagnóstico que las anteriores y tiene una especificidad del 94 al 96%. Es correcto. La tomografía es el diagnóstico de elección en una litiasis. Si usted ya ha botado cálculos anteriores, tiene ese antecedente, usted le pregunta al paciente, ¿este dolor lo ha tenido antes? Le van a decir, sí, doctor, yo tengo cálculo. Ya usted ya con esa historia clínica, con ese antecedente, usted ya sabe que está frente a un potencial caso de un nuevo cálculo que se haya producido y esté bajando. Correcto lo que dice el compañero, la tomografía es el método de elección para ver la ubicación y el tamaño del cálculo. Todos los urólogos le van a pedir una tomografía para ver la cantidad de cálculos que tiene, porque es que cuando un paciente comienza a producir cálculos no es que produce uno, produce varios. Puede que le está doliendo es uno, pero tiene dentro del riñón 2, 3, otro está en la pelvis, otro está afuera en el uréter, otro está ya cerca de la vejiga. Entonces, también tiene que ver el tamaño, porque una litiasis grande, un cálculo grande, puede obstruirle el riñón, producirle una hidronefrosis y causar una lesión permanente, que puede inclusive hasta perder el riñón por causa de los cálculos, ¿no? Si son ambos riñones, puede mandarle al paciente a la diálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que estos casos se tratan en emergencia, se pueden tratar en un consultorio, en la medicatura rural, pero si ustedes pueden derivarlo al especialista, hacer una hoja de referencia para el urólogo, hacer un tratamiento inicial, con lo que yo le dije, calmar el dolor de la emergencia, mandarle el tratamiento ambulatorio con diclofenaco. También se recomienda mucho, se usa el bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato mañana y noche, porque como que disminuye el tamaño del cálculo y lo hace bajar más, ¿no? Porque el bicarbonato pone alcalina en la orina y puede bajar más. No se olviden la ciprofloxacina para desinfectar la orina también. Se recomienda también tomar algo bastante líquido para aumentar la diuresis. Y también saltar, jugar, bajar escaleras sobre el talón del pie y hacer brincar para que el cálculo baje y esté expulsado. Continúa. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento del dolor, como ya lo mencionó antes mi compañera, el cólico nefrítico es la presentación clínica más frecuente de la litiasis renal y es una de las principales urgencias urológicas hoy en día. Se dice que hasta un 10 a 20% de los varones y un 3 al 5% de las mujeres sufrirán al menos un episodio de cólico nefrítico durante toda su vida.
En estos pacientes se recomienda el uso de AINES como drogas ideales en el control del dolor asociado al cólico nefrítico. En estudios recientes se ha demostrado que estos fármacos son tan eficaces como los opioides, ya que presentan menos efectos secundarios. Siguiente, por favor. En cuanto a la analgesia de estos pacientes que presentan un episodio agudo de litiasis, la medida terapéutica a seguir es esta. Primero se inicia el tratamiento con diclofenaco de 75 miligramos por vía intramuscular. O también se puede utilizar ibuprofeno de 600 miligramos por vía oral. Bien, en un caso de que esta analgesia no haya hecho efecto dentro de una hora, hay que repetir nuevamente la misma analgesia anterior o también se puede utilizar ketorolaco de 30 miligramos por vía intravenosa o por vía intramuscular. Y si el dolor es un poco más intenso, se puede dar su dosis máxima, que es de 60 miligramos. Bien, y como última alternativa se puede utilizar... Repita, por favor. Repita, maestro, disculpe que no lo escuché bien, perdón. A ver, el tratamiento inicia con diclofenaco de 75 miligramos por vía intramuscular o con ibuprofeno de 600 miligramos por vía oral. En caso de que esta analgesia no haya hecho efecto dentro de una hora, se debe repetir nuevamente la misma analgesia anterior o se puede utilizar ketorolaco de 30 miligramos por vía intravenosa por vía intramuscular. Y si el dolor es más intenso, se puede utilizar su dosis máxima de 60 miligramos. A ver, yo puede que eso esté en los libros y en todos los estudios, pero en la práctica, la experiencia, indica que la mejor vía, la más rápida es la vía. ¿Cuál es la vía más rápida para ustedes? La intravenosa. La vía intravenosa, señores. Señores, háganme caso. Yo he tenido pacientes y le he puesto diclofenaco intramuscular, Voltaren, Lertus, cualquier diclofenaco, no tiene cosquilla. Peor por vía oral, peor que la vía oral. Usted estaba diciendo que, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Estoy diciendo que para quedar bien con el paciente y con ustedes mismos, la vía intravenosa es la vía ideal. Le pueden dar después, con medida ambulatoria, le pueden mandar intramuscular cada 12 horas diclofenaco por 2 días. Pero de entrada, si no tienen un suelito, la vía intravenosa, pueden ponerle ketorolaco de 60, que le va muy bien. Y si tienen como poner una vía, pónganle, nunca le pongan la tramadol directo a la vena, porque es muy fuerte. La tramadol siempre tiene que ser diluida en una solución salina de 100 o de 250 miligramos. Y no se olviden de mezclarla con una ampolleta de metoclopramida, tramadol. Lo que sí pueden poner por vía intravenosa es el ketorolaco. Es la que yo siempre he utilizado de 60 miligramos intravenosa, lenta y diluida. Todo medicamento, todo fármaco que ustedes prescriban intravenosa tiene que ser diluido y lento. Si no es diluido en un poquito de solución salina, diluido en la propia sangre del paciente, le dice a la enfermera que siempre se lo ponga diluido y lento para evitar algún tipo de hipotensión o alguna reacción. Continúe. Ya bien, y como última alternativa, se puede utilizar ciertos opioides como el tramadol de 100 miligramos cada 6 a 8 horas, diluida en solución salina, como dijo el doctor. Y en aquellos casos de que el paciente presenta un dolor demasiado intenso, también se puede utilizar morfina de 10 miligramos
en infusión por vía intravenosa. Ya, entonces estamos de acuerdo en usar el tramadol en solución salina, correcto, pero aquí lo que no estamos de acuerdo es en las prioridades, ¿no? Yo les estoy recomendando que lo hagan como primera elección el suerito con tramadol y metoclopramida, y como segunda y como tratamiento posterior la vía intramuscular cada 12 horas el diclofenaco, ¿no? Para mí, más rápido y más efectivo, y lo va a hacer quedar muy bien con el paciente se va a aliviar, es la vía intravenosa entrada, y la vía intramuscular ya para la casa. Dice, puede hacer estas ampollitas por 2 días seguidos en la nalguita, o puede mandar una diaria también, de acuerdo a la intensidad del dolor. Y después vía oral, hasta que la chequee el urólogo y continúe el tratamiento. Siga, Roberto. La siguiente, por favor. Bien, en los pacientes pediátricos el tratamiento médico solo se diferencia en el ajuste de sus dosis. Como podemos observar, aquí encontramos una tabla donde nos muestra los fármacos con sus respectivas dosis pediátricas. En las pacientes embarazadas está contraindicada la utilización de AINES como el diclofenaco en el tercer trimestre especialmente en el tercer trimestre de embarazo. Entonces se recomienda el uso de paracetamol de 1 gramo, puede ser vía oral o por vía intravenosa, que es mucho mejor. Y en aquellas pacientes que presenten un dolor más intenso, se puede asociar morfina de 10 miligramos en perfusión por vía intravenosa, con suero salino isotónico. Siguiente, por favor. Diazepam intravenosa. Siga. Si ustedes no se dan cuenta, ninguno, compañeros, doctores, si ustedes se dan cuenta, ningún tratamiento en ningún lugar se dice que usemos antiespasmódicos, ni dioxina, ni nada que tenga cólico que se usa normalmente, capina, no se usan antiespasmódicos en los cólicos de están como contraindicados, porque provocan una parálisis del músculo liso que está en el uréter y evitan que el cálculo baje. Queremos que el cálculo siga bajando. Queremos calmar el dolor del paciente, pero queremos que el cálculo siga bajando para sacarlo del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Escuchan? ¿Sí o no? Sí. Por favor, participen en las clases, saber que me están escuchando. Ok, sigamos. Bien, en cuanto a los efectos del diclofenaco sobre la función renal, tenemos que el diclofenaco puede afectar a la función renal en los pacientes siempre y cuando estos cuenten con una función renal ya reducida previamente. Sin embargo, carece de efectos cuando los riñones funcionan con normalidad. En cuanto a la expulsión espontánea de cálculos, tenemos que cuando se prevé la expulsión de un cálculo, el uso de comprimidos de diclofenaco sódico de 50 miligramos, que son administrados 2 veces al día durante 3 a 10 días, pueden ayudar a que se reduzca el edema ureteral y el riesgo de dolor recurrente. La siguiente, por favor. Cuando se prevé de cálculos de 54 o sea, podemos usar supositorios de diclofenaco en sí,
podemos usar cualquier presentación de analgesia, inclusive localmente, señores, sobre la piel de la fosa renal, pueden poner algún parche o algún analgésico en gel, tipo naproxen o diclofenaco mismo en gel para causar un alivio. Poner hielo local, pueden poner hielo local sobre la fosa renal, hielo, envuelto en un paño o una toalla. Los pacientes lo que quieren es que se alivien. Entonces, también podemos usar en supositorios, también, correcto. Podemos usarlo, el analgésico puede ir intravenoso, intramuscular, oral o vía rectal también, correcto. El paciente quiere calmar el dolor y después expulsar el cálculo, ¿no? Que ya también hay unos remedios, inclusive caseros, que ayudan a expulsar el cálculo. Continúa. La siguiente, por favor. Bien, y por último tenemos el tratamiento expulsivo médico. Aquí tenemos que si el diagnóstico por pruebas de imágenes es de una litiasis ureteral menor de 10 milímetros de diámetro y la extracción activa del cálculo no está indicada, se le aconsejará al paciente una evaluación periódica cada 2 a 3 semanas y se instaurará un tratamiento farmacológico para facilitar la expulsión del cálculo. Esta se va a dar con alfabloqueantes como la alfuzoxina oral de 10 miligramos al día o tansulosina oral de 0,4 miligramos al día durante un mes. Eso es todo. ¿Cómo dice? Eso es todo. Eso es todo. Correcto. ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, habrá muchas cosas que escuchan en el medio, ¿no? Que inclusive lo mandan a tomarse un vasito de cerveza que actúa como diurético una vez al día, el tomar el famoso coco morado, que también ayuda a la diuresis, el tomar bicarbonato, charadita mañana y noche, aparte de los medicamentos que el doctor le ha explicado. La capsulosina también actúa bien, una vez al día, pero dependiendo del tamaño del cálculo. Si es menor a 10 milímetros, pues si es un cálculo más grande, tiene que de ley hacer una interconsulta con el urólogo. Interconsulta con el urólogo, porque un cálculo más grande ya amerita otro tratamiento, inclusive la colocación de un catéter en J. ¿Qué es un catéter en J? Es un catéter que se coloca por vía endoscópica, endoscópica, ¿no? En un quirófano, bajo anestesia, y la J del catéter queda arriba en el riñón y la orina se deja colocada, es como una sonda, como que aplicaran una sonda, pero que llega hasta el riñón. Y eso permite tener una permeable para que el cálculo, que está demasiado grande, no obstruya la salida de orina y no cause hidronefrosis y no cause daño renal. Entonces, cuando el cálculo pasa de 10 milímetros, un cálculo mucho más grande, no se procura su expulsión, sino que ya se refiere al urólogo, porque tienen que asegurar que la vía urinaria esté permeable con la colocación de un catéter en J. ¿Anotó, Presidenta? Sí, Presidenta. Sí. Ya, amplíen la investigación del catéter en J, cómo se aplica, en qué casos se aplica. Ustedes en sus casas, por favor,
pero es muy importante que ustedes lo sepan. Es muy común aquí en el Verde Ceballos, todos los urólogos colocan catéter en J cuando el cálculo es muy grande, hasta ver la manera de extirparlo, sea con litotripsia, que es la destrucción de los cálculos, o sea por vía endoscópica, con una canastilla o por la vía que ellos consideren conveniente. Pero eso es un tratamiento temporal para asegurar la vía aérea permeable para que el niño no sufra y no se produzca la hidronefrosis, porque es un cálculo demasiado grande que no deja circular la orina, ¿no? Cuando el cálculo es más pequeño, ahí sí puede salir saltando, brincando, tomando los diuréticos y la tansulosina que se recomienda. Muy bien, continuemos. Doctor, una pregunta antes que continúe la compañera. Era sobre los chicos que no alcanzamos a exponer. ¿Qué se haría en ese caso? La nota de la exposición es para el desarrollo parcial. ¿Y no va a mandar nada para ponernos esa nota? Digamos, una consulta o No, algo. porque sería injusto que me califique a unos sí y a otros no. Más bien el día lunes voy a tomar un aporte y unas lecciones orales para... Y el día lunes también comienzan ya los exámenes. Pero podemos dar un aporte. Entonces, ¿solo sería el aporte o el aporte y examen? ¿Qué tienen el lunes? ¿Cómo que tenemos el lunes? ¿Con usted? El lunes tenemos Tenemos conmigo. exámenes. El lunes ya comienza la semana de exámenes en el cronograma. Y Yo también ya pienso terminamos la que tenemos que tomar una prueba antes del... No sé si lo tomemos el siguiente viernes o lo tomamos el lunes y el próximo lunes tomamos el examen. ¿Y la prueba por dónde sería? ¿Por la plataforma o de manera online? El aporte sería por vía online, Ya, digamos, ya, pero ya prendiendo la cámara y todo, viendo todas las caras. ya. Era eso, gracias. Gracias a usted. Continuemos, compañeros. Ese es el tema de hoy, ¿no? Ese es el tema 3 que la compañera no terminó, la clase pasada. Ya, continúe. Buenas, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, sí.
Bueno, con respecto a lo que es la revisión secreción uretral exudado vaginal, Algo pasa con el internet. hola. Con respecto a lo que es la revisión de secreciones uretrales y exudado vaginal, es que tengo problema en el audio. Ahí sí, ya. Con respecto a lo que es la secreción uretral, esta de aquí se limpia lo que es el orificio de la uretra con lo que son las gasas estériles. Para tomar la muestra se baja un poco el prepucio, como podemos observar en la imagen. Luego se inserta suavemente un aplicador o también puede ser un hisopo y más o menos vamos a llegar hasta una profundidad de 2 centímetros. Y se va a girar, obviamente, para lo que es obtener la muestra. Este examen se lo debe realizar más o menos unas 2 horas después de lo que es realizarlo, ya que los organismos más implicados que podemos encontrar al momento de lo que es el análisis de ellos, lo que es la Neisseria gonorrhoeae, que es la clamidia. Con respecto a lo que es el exudado vaginal, este de aquí, para obtener una muestra de flujo vaginal adecuado, se va a ir a un lugar donde se van a acumular la mayor cantidad de las secreciones, que es en el fondo posterior de la vagina. Para acceder a él se va a colocar un espéculo, como podemos observar en la imagen. Se abre la vagina y exponiendo a la vista lo que son las paredes vaginales y el cuello del útero. La toma de la muestra se realiza en lo que es en el canal endocervical, introduciendo asimismo un hisopo en el que se van a impregnar las secreciones y posteriores van a llevarse a lo que es el cultivo con la pertinente nutrición de los gérmenes. Con respecto a lo que son las pruebas de función renal, tenemos lo que es la creatinina sérica. Aquí las concentraciones de creatinina sérica van a ser en sí lo que es un reflejo de cómo está la función renal. Entre los valores normales tenemos de 0.8 a 1.2 miligramos sobre decilitros, en los adultos va a ser de manera normal. Y de 0.4 a 0.8 miligramos sobre decilitros en los niños. Obviamente, si estos valores van a aumentar alrededor o por encima del 50%, nos van a indicar una pérdida de la función renal o una anomalía en ella misma. Es decir, de una anomalía en el riñón. Con respecto al nitrógeno ureico, Y si no aumenta tanto, aquí igual sospecha, si está en el límite, puede ser una falta de hidratación, que el paciente ha tomado mucha agua, está deshidratado, pero si el paciente ya pasa el límite 1.2 de la creatinina, ya ustedes ya tienen que estar sospechando una falla renal, una lesión en el riñón. Continúen. Ya. Con respecto a lo que es el nitrógeno ureico, estas aquí van, como sabemos, las cantidades de nitrógeno ureico van a lo que es circular en forma de urea por lo que es el torrente sanguíneo. Las concentraciones del nitrógeno ureico, también por sus siglas BUN, está relacionado con lo que es la filtración glomerular, a diferencia de lo que es la creatinina. Se va a ver incluido por en sí por lo que son las ingestas de los alimentos, como por ejemplo las proteínas éticas, el estado de hidratación del paciente y con respecto también a lo que son las hemorragias gastrointestinales. Se debe perder casi alrededor de los 2/3 de las partes de lo que es la función renal para que este nivel de nitrógeno ureico se encuentren elevados. Es decir, más o menos ya que el paciente se encuentre en un estado de shock para tener una elevación alta de lo que es el nitrógeno ureico.
o también por lo que si se ha habido una ingesta elevada de lo que es las proteínas. Bueno, con respecto a lo que son los estudios de los electrolitos, aquí obviamente vamos a estudiar lo que son los electrolitos, como es el sodio y lo que son los potasios séricos, que van a aportar algo muy significativo a lo que son el momento del diagnóstico de las enfermedades renales. La determinación del calcio sérico es útil en los pacientes con urolitiasis de calcio, y las concentraciones elevadas de calcio son iniciativas de lo que es el síndrome paraneoplásico en los que son con respecto a los pacientes que tienen cáncer de células renales. Con respecto a otros estudios, en pacientes con enfermedades urológicas también podemos encontrar lo que son concentraciones elevadas de glucosa en el plasma, especialmente en lo que son en las ayunas. Esto de aquí va a ser un diagnóstico también como para indicar que hay una posibilidad de que el riñón no está realizando una adecuada función y hay una alteración en él. Con respecto a lo que son los valores de laboratorio en pacientes, si cambian al momento de edad avanzada, pues hay unos que sí cambian y otros no, como por ejemplo, los valores que no cambian al momento de lo que es los análisis de laboratorio es el hemograma completo, los electrolitos, las pruebas de las funciones hepáticas, entre otros. Mientras que los que sí cambian al momento de lo que son las valoraciones en el laboratorio son la depuración de la creatinina, la fosfatasa alcalina, lo que es el ácido úrico y el colesterol. Eso es todo con respecto a lo que es los estudios de laboratorio, doctor. Muy bien. Esto faltaba la cosa. A ver, compañero, entonces vámonos de acuerdo al tema de la lección, del aporte. Quedamos para el próximo lunes el aporte, lección y de ahí el lunes siguiente el examen. ¿Qué les parece?